Bueno, principalmente es para darles a conocer el tema de qué es la inteligencia emocional y por qué es tan importante que sepamos sobre este tema. A veces el tema de las emociones las toman muchas personas como un tema que no debe de ser atendido, que no es importante, pero para el tema de la gestión, sobre todo en los procesos de coaching y de desarrollo humano, es importante que también esta parte del ser humano se tome en cuenta. En la parte de coaching trabajamos sobre 4 vertientes principales, sobre todo en se puede decir que la escuela que manejamos, tanto Adrián y yo, que es la ontológica, manejamos la parte de las conversaciones, todo lo que es el lenguaje, que es lo que pues vimos mucho en el manejo de conflictos la semana pasada en el taller, la parte corporal, qué decimos, cómo lo decimos, qué dice nuestro cuerpo, ¿no? La parte emocional, que es lo que hoy nos tiene aquí, y la parte espiritual o el crecimiento personal, ¿no? Hoy nos parece importante hablar de la inteligencia emocional, sobre todo para identificar que este tipo de inteligencia, este tipo de capacidad o de habilidad debe de ser también desarrollada y debe tener también una forma de enfocarnos en ella y de crecer en ella, ¿no? Adrián y yo estábamos platicando el día de ayer de qué íbamos a dar el día de hoy en la charla. Esta charla es para darles a conocer algunos puntos de la inteligencia emocional y compartirles lo que queremos dar en el taller de la próxima semana. Eh, nos parece que la inteligencia emocional es algo que debemos, como les comento, atender. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, es la parte de conocer, gestionar y poder manejar nuestras emociones ante una situación. ¿Qué nos pasa en el día a día? Por eso les decía que la inteligencia emocional es qué es lo que nos da en el día a día. Nosotros tenemos en el día a día muchas emociones, pero a veces no sabemos identificarlas. Cuando no las identificamos, lo que se nos complica es poderlas comentar ante los otros o poderlas nosotros gestionar. Por ejemplo, no queremos saber si el otro se enojó o no, ¿no? Solo lo vemos, pero tampoco estamos identificando bien esa emoción. Y si no la identificamos y si no la nombramos, es muy complicado que nosotros la podamos gestionar para poder resolver cosas a futuro. Esta parte de la inteligencia emocional nació como en los años 80. De hecho hay un autor que es muy famoso que se llama Daniel Goleman, que es como el padre de este concepto. Y les digo, prácticamente el concepto significa identificar, o sea, la inteligencia emocional significa identificar, comprender y regular las emociones propias y las de los demás. A veces decimos, ¿cómo voy a regular la de los demás si ni siquiera sé qué es lo que yo siento y pienso, ¿no? Y esto es lo importante de este taller, eh, que, que, no que no dejemos pasar eso, que identifiquemos qué es lo que nosotros sentimos primero, ¿no? ¿Qué conductas del otro me hace que en mí nazca una emoción? Ahora, a partir de eso, vamos a gestionar qué emoción nace en mí y poder gestionar para que esta resulte en forma positiva. Eh, por ejemplo, cuando los que tienen hijos, sus hijos hacen alguna travesurilla, eh, perdón, cuando los hijos hacen alguna travesura, ustedes generan una emoción. Esa emoción, si ustedes no la comparten con esa persona, ya sea su hijo, su pareja o su jefe, cuando el otro hace algo que a ustedes no les parece bien, ese conflicto o esa emoción, yo siempre les digo que se puede crear una bola de nieve, ¿no?
en donde esta inconformidad puede ir creciendo, siendo que solo es a lo mejor un malentendido, pero lo que pasa es que nosotros no sabemos gestionar estas situaciones o estas emociones, ¿no? Denme un minutito para ver si ya Adriana se puede conectar. Entonces, por eso les comentaba, perdón, que era importante la parte de gestión de emociones, en la parte de cómo saber qué siente el otro y qué puedo hacer yo también con mis sentimientos. Obviamente, en la parte de inteligencia emocional, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que yo siento y cómo se llama. A veces no queremos vernos en ese espejo porque nos parece un poco mmm, complicado hacerle frente a sobre todo a nuestras emociones, ¿no? ¿Qué nos enoja? ¿Qué nos hace sentir bien? ¿Qué nos hace sentir triste? Aquí la importancia de gestionar la parte de inteligencia emocional es cuáles son los beneficios que me trae saber este tema. O sea, ¿por qué tengo que saber este tema y qué me va a aportar a mi vida el tener esta parte de inteligencia emocional? Uno, cuando nosotros identificamos nuestras emociones, sabemos qué sentimos y cómo se llama, también sabemos cómo atender ese punto y cómo salir de esa situación. Es como cuando nos enseñan español, que decimos cuál es el antónimo y cuál es el sinónimo. Pues así más o menos en las emociones. Si yo sé que estoy triste, yo ya identifiqué esa emoción que se llama tristeza, entonces puedo saber que para atender mi tristeza voy a tener que gestionar mi emoción hacia la alegría, ¿no? O hacer acciones con respecto a poder llevarme hacia la emoción contraria. Lo que sí es verdad es que si nosotros nos mantenemos en una emoción mucho tiempo, esto puede provocar que los estados emocionales se vuelvan ya críticos y se vuelvan un tema ya más de salud, ¿no? O más, eh, ya empiezan a ser otros tipos de situaciones que se tienen que gestionar con otros especialistas. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tuve problemas yo Sí, de conexión con la red, sí. pero Pero aquí bueno, estoy. No estábamos perdamos más tiempo platicando así. con la gente que amablemente se conectó el día de hoy Bien, sobre el tema de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Por qué es importante la inteligencia emocional, no? Y les comentaba que esto es como una plática muy breve de lo que nosotros hemos visto y que nos han pedido la gente en base a los talleres que hemos dado, ujú, para poder que ellos sepan qué pueden esperar del taller de la próxima semana en cuanto a la gestión de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ujú, bueno, adelante. Ya expliqué más la parte de inteligencia emocional, que es identificar las emociones, ujú, poderlas manejar y poderlas gestionar, ¿no? Ante nosotros o ante el otro. Y obviamente, ujú. pues el beneficio es que yo sepa cómo se llama mi emoción y en base a eso ya poder canalizar, digamos, todas mis acciones para poderla cambiar, ¿no? Al lado contrario, que es obviamente el lado de si estoy enojada, bueno, pues qué me hizo enojar y cómo voy a salir de este estado de enojo. No sé si quieras comentarnos algo más. Creo que se nos fue un poquillo la señal. Pero bueno, en lo que regresa Adriana de la señal, les comentaba que, bueno, ¿por qué es importante la inteligencia emocional? Uno, pues obviamente nos va a ayudar a conocernos mejor. ¿Qué es conocernos mejor? Saber qué cosas disparan esas emociones que nos alteran nuestra tranquilidad. Obviamente, pues que ganamos pues autoestima, autoconfianza, eh, nos ayuda sobre todo también en la parte de la toma de decisiones. Algo que a todos seguramente nos ha pasado en algún momento de nuestra vida es que estamos muy enojados
y cuando estamos enojados tomamos decisiones arrebatadas. Algunos dicen que tomamos decisiones con el hígado, ¿no? Entonces, cuando tú sabes gestionar tu emoción, sabes que estás enojada y sabes que tienes que tomar a lo mejor una respiración, te vas a tomar agua, te sales a pasear y te haces, centras tu atención en lo que es importante en esta, a lo mejor en ese conflicto y tomas una mejor decisión. Mientras vamos a saludar a la gente que se conectó el día de hoy, a Carmen, Telma, Yara, Arturo, Gaby, Quevedo, a Adriana, Gorría, a Monse, que ya están aquí conectadas. Muchas gracias por estar hoy aquí. Listo, Adriana, ahora sí ya te vemos bien. ¿Me ves? Sí. Bueno, yo la seguía viendo a ustedes, no sé qué pasó. Bueno, bien, sí, adhiero a todo lo que dijo Gaby, buenas tardes y gracias a todos los que están. Sí, la inteligencia emocional es súper esencial y súper imprescindible para todo. Uno se va dando cuenta con el tiempo. Lástima que en las escuelas aún no se le da importancia a esto, porque siempre cuando nosotras estudiamos, por lo menos, se hablaba de la inteligencia intelectual, que quizás Gaby ya les dijo algo. Se medía el coeficiente intelectual y claro, el que tenía el coeficiente intelectual era una persona llamada inteligente, etiquetada como inteligente, y frente a los otros, a los demás, siempre era como el mejor de la clase, el más inteligente, y después los otros eran un poquito despreciados por poco inteligentes, ¿no? Finalmente se sabe que, por ejemplo, en las reuniones de secundaria se encuentran por ahí un chico que había sido súper inteligente en la secundaria, que tenía la calificación más alta, que era el abanderado de la escuela, y se encuentra con otro que por ahí no era el más estudioso, siempre desaprobaba, y fíjate vos que por ahí el más inteligente ahora es un empleado subordinado y no le va bien en la vida, no gana mucho, no llega a fin de mes, y el otro, el que pintaba como la oveja negra de la clase, ese por ahí hasta tiene una empresa, o es gerente, o está cumpliendo todas sus metas. Y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el mejor de la clase? ¿Y qué pasó con el peor de la clase? Bueno, acá primó la inteligencia emocional, por ahí en el que era considerado peor en cuanto a la inteligencia intelectual. O sea que fíjense con esta anécdota qué importante que es la inteligencia emocional. Es muy importante. Una persona puede tener todas las capacidades habidas y por haber, pero si no sabe resolver conflictos, no sabe vender su imagen, no sabe presentarse en una entrevista laboral, no sabe gestionar sus conflictos, no sabe defenderse de las personas tóxicas que lo rodean por ahí en el trabajo y que no lo dejan avanzar, que lo dejan siempre en el último rol, en el rol del mandadero, dense cuenta que es importante, ¿no? Porque esa persona tiene todas las capacidades menos la principal, que es la inteligencia emocional. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo se consigue eso? Bueno, sí, se consigue, pero hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo. Este es un primer taller con un primer paso a tomar conciencia sería como un autodiagnóstico, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer test, como un autodiagnóstico de dónde estoy parada, yo cuán inteligente emocional soy, qué grado de inteligencia emocional tengo. ¿Se lo han planteado eso alguna vez? Porque la verdad es que cuesta. Yo les doy un caso mío, de experiencia mía personal. Yo me di cuenta en un momento, trabajando en una empresa, que yo no estaba ejerciendo mi inteligencia emocional porque hacía todo perfecto, intelectualmente sí, pero cuando se me observaba alguna cosa que a lo mejor estaba bien hecha, pero bueno, la persona, el supervisor la quería de otra manera, yo ya me ponía muy nerviosa, me alteraba y quería defenderme a toda costa, y ahí me dijo, como, no, yo lo hice así porque esto, y es muy aburrido para un jefe, para un supervisor, porque después me ha pasado en ese cargo, que la persona que vos le estás observando algo se ponga a defenderse, ¿sí? Que escuche a lo mejor lo que le estás diciendo, le sirve, no le sirve, o a lo mejor lo hiciste como dijo, pero escuchar, no empezar a justificarse, porque eso es aburridísimo, tanto para el que lo hace como para el que lo escucha. Escuchás y después das tu devolución, no empeces, ay no, porque mira,
O sea, esa cosa de querer, a ver, yo me di cuenta que uno pierde la inteligencia emocional cuando quiere defenderse, justificarse y en el caso mío era porque yo tendía a la perfección, no quería que me saliera nada que fuera observable. Y eso no puede ser nunca, porque si bien lo que vos haces a lo mejor está bien, para la óptica del otro, el supervisor, siempre va a decir algo, aunque esté bien el trabajo, su trabajo es decir algo. Entonces, siempre va a observar, ¿o no, Gaby? Sí, Porque sí, sí, Gaby claro. también pasó por distintos puestos como yo, desde la más abajo a más arriba. Sí, si querés decir algo, Gaby. No, 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 tienes Ah, razón. Creo que es esa parte de compartir nuestras experiencias y ver qué tan inteligentes somos emocionalmente, ¿no? Fíjate uh-huh. que aquí nos escribe Yara y nos dice, yo tengo una duda respecto a las emociones. Sé qué pasa y cómo manejas el hecho de que tú expresas tus emociones y para los demás está mal. Ejemplo, tú expresas que estás triste y te dicen, ¿por qué te ponen triste? No exageres o cosas así. Uh-huh. Sí. Yo creo que aquí, Eso. Yara, a mi punto de vista o a mi observación es, el tema es de que en este mundo, o como dice Adriana, desde pequeños no nos enseñan a gestionar las emociones. Si no nos enseñan a gestionar las emociones propias, por ejemplo, tú tienes una gran ventaja, que tú identificas tus emociones, Yara. Tú sabes que estás triste o que estás contenta o que estás enojada y los puedes expresar. Uh-huh. Pero la demás gente no tiene la capacidad de gestionar esa emoción. O sea, a lo mejor no sabe qué decirte, no Uh-huh. sabe qué comentarios darte, cómo se contiene la tristeza del otro, porque yo no sé cómo contener la mía propia, ¿no? Entonces, Uh-huh. no es que esté mal, es que, como dice Adriana, qué tan inteligentes emocionales somos, ¿no? ¿En qué nivel estamos? Aquí es complicado a veces un poco la medición, porque involucran varios factores, pero empezando por ahí, creo que es algo que tienes tú positivo y más bien tienes que entender que el otro no está mal, sino que el otro tiene también que aprender a tratar esas emociones, ¿no? Claro. Sí, agrego yo que el otro a veces se asusta, según como dice Gaby, según el manejo que tenga de su inteligencia emocional, la gente a veces se asusta de la expresión de emociones, porque tiene miedo, no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo va a reaccionar esa persona que expresa la emoción, le da vergüenza también por los demás, por el entorno. Entonces la gente con todo eso tiende a cada vez a callarse más las emociones, ¿no? Si ve que en una reunión expresa algo y la reunión ya sea familiar o laboral, medio que se alteran todos, claro, lo va a empezar a guardar. Y no es el caso, ¿no? Habría que expresar las emociones, claro, según el entorno también. No te digo que te pongas a llorar en medio de una reunión laboral, porque eso no jugaría a favor tuyo, porque claro, en las empresas se requiere que la gente tenga un control de la inteligencia emocional. Pero si es en una reunión familiar, bueno, con decir, bueno, no ponerte a llorar delante de todo el mundo, porque no hay tampoco que desarmar la festividad de los demás, pero bueno, decir, siento bien. Creo que ya no te escuchamos bien, Adri, porque te Bueno, escucho un poco cortado. ¿vio? Pero, bueno. Bueno, Adriana creo que complementó bastante bien la pregunta de Yara y obviamente este tema de la emoción creo que también ha sido un tema hasta cultural, ¿no? A todos nos ha pasado cuando oímos eh, que nos crean, que nos heredan creencias que tienen que ver con las emociones. Una de ellas es, todos hemos escuchado el tema de cuando les dicen a los chicos, oye, los niños no lloran, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a crearnos una creencia que no es verdad. ¿Y qué pasa? Pues obviamente no nos dejan expresar esas emociones.
Eh, como decía Yara, ¿no? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Pues porque pues yo quiero expresar mis sentimientos, como dice, o sea, debe de ser un entorno obviamente pues adecuado para la expresión de esas emociones, pero sí debe de darse, o sea, cuando estás enojado, cuando estás a disgusto, cuando estás contento. Por ejemplo, en el ámbito laboral, la gestión de emociones es nula, nula, literal, porque el jefe le cuesta mucho trabajo dar algo que se llama feedback. Mm, Feedback, que es la parte a lo mejor de dar ese retro, ¿no? Del trabajo que hizo el otro. ¿Y por qué? ujú. Porque muchos creen que tiene que involucrar emociones, ¿no? Tengo que regañarlo, es que él hizo algo mal. Entonces ahí se empieza a gestionar una serie de yo les digo que de lagunas, tanto Ujú, laborales como humanas, como en la gestión humana, que no nos ujú, dejan también evolucionar, ¿no? O sea, ujú. ¿por qué? Pues porque no podemos gestionar esa situación ante el otro. Sí, ¿me escuchás, Gaby? Sí, 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 ya te escuchamos Sí. bien. Ah, perfecto. Sí, sí, me parece muy interesante lo que decís y bueno, agrego que sí, que estamos acostumbrados a esconder las emociones, a esconderlas, como vos bien dijiste, que por ejemplo la típica frase los hombres no lloran, bueno, que ahora eso se está cambiando de a poco, ese paradigma. Piense que son paradigmas ya establecidos de tantos siglos, que tampoco es sencillo cambiarlos, pero obvio que no es imposible. Y bueno, y la gente no sabe qué hacer con las emociones, no sabemos, en realidad ese es el Ujú, tema principal. Las emociones se controlan como, o se conocen autoconociéndose a uno mismo, reflexionando. A lo mejor les parece un trabajo un poco cansador, pero ponele un día que tenés una discusión con alguien. A la noche sentate y escribí en un cuaderno qué te dijo esa persona, analizá la situación, cómo reaccionaste, por qué reaccionaste así, si realmente lo que te dijo merecía esa carga emocional que vos le pusiste, o quizás esa persona te hizo acordar a un mayor, a alguien que alguna vez te trató mal, es decir, porque traemos siempre esa carga de historias, ujú, de creencias, ¿a quién te hace acordar esa persona? Y después analizar si realmente daba para, a lo mejor era un problema tonto de trabajo, un número mal puesto, una cifra, lo que fuera, que se podía arreglar sin tanto dramatismo. Yo creo que una de las cosas que a mí me sirvió es cuando me enseñaron una vez, no hay que dramatizar tanto la vida, o sea, desdramatizar, ver qué cosas realmente son importantes para ponerle tanta pasión y qué cosas no. Seguramente un número mal puesto, que te equivocaste o que te lo dijeron mal, no importa, y si se arregla fácilmente, arreglalo y olvídate, respirá, controlate. No vale la pena gastar tanta energía a lo mejor en algo que no es tan importante, que yo no lo hice, que lo hizo el otro, que, bueno, no importa. No, depender de la aprobación ajena a las 24 horas del día es muy desgastante y te descontrola, yo creo que es la puerta de entrada al descontrol emocional. Ay, y el nivel de perfección también, ¿no? Ese nivel de perfección imposible, esa autoexigencia imposible, también te descontrola emocionalmente. Entonces, estas son algunas pistas como para decir, bueno, cuando veo que me estoy descontrolando, que me da rabia, que me recriminan, que no sé qué, bueno, voy a tomar la receta de siempre de la abuela, contar hasta 10 o respirar profundo y empezar a relajarse y a tomar control de las emociones de uno y ver dónde también se pueden manifestar o no, porque no podés hacer un griterío en una reunión de oficina, un descontrol, un ataque, un brote psicótico, porque al otro día estás fuera, obviamente. sí, claro. Claro, tal cual. Entonces, bueno, y en casa también. En casa a veces no pasa que en las familias de origen a veces no te dejan expresar las emociones. Bueno, será cuestión de salir de la familia y te vas abajo de un puente cuando pasa un tren y te pegas unos gritos para que nadie te escuche. Y bueno, el tema es expresarse, porque las emociones, hace unos años se decían que la emoción reprimida generaba muchas enfermedades y parecía eso que era
de la terapia así alternativa, como que no le daban mucha importancia. Y ahora, mismo la neurociencia ya está hablando de todo esto hace un tiempo ya, que hay enfermedades que son emociones reprimidas, como el cáncer, por ejemplo. Entonces ya todo esto se está justificando y se está encontrando, y realmente no tiene, es muy lógico que la emoción reprimida enferme, es muy lógico. A veces te duele no, y al cáncer, por supuesto, te duele la cabeza por estrés, o tenés ataques de ansiedad o ataques de pánico. Bueno, todo eso, yo digo siempre, a veces cuando una persona está deprimida, cuando yo hago coaching, le digo, fíjate qué tenés, qué hay detrás de esa depresión, qué tristeza es, y expresala. Y no te digo que sea tan sencillo de curar la depresión, pero muchas veces las depresiones a veces son enfermedades, y a veces son como esos estados de ánimo depresivos, como decía Gaby, son como rebusques. Cuando la persona sabe qué tristeza hay atrás de todo eso y la puede expresar y gestionar, la depresión se va, en muchos casos. Por supuesto, cuando es un rebusque. Rebusque se dice en análisis transaccional, rebusque de la emoción, puede ser una depresión, una pseudo depresión. Claro, hay depresiones que son más complicadas, que siempre lo decimos en coaching, que son para psiquiatra, que son para medicación. Pero hace la prueba, si estás deprimida esta tarde, pregúntate qué hay detrás de esa depresión, qué tristeza hay, llorá, expresala, habla con alguien, y fíjate, a lo mejor quien te dice, hoy mismo te curas la depresión. Bueno, exacto. Eso sería un poco. Mira, aquí nos escribe, por ejemplo, Nancy, dice, y de eso de llorar, si hay jefes muy groseros que te regañan a un punto hasta que lo hacen para verte llorar. Dice, es difícil aguantarte. Pero fíjate que aquí Nancy nos habla de un punto súper interesante, ¿no? Uno es el otro, ¿no? El otro que tiene, que sabe que él puede generar esa emoción en el otro, porque es parte, a mi punto de vista, de tener el control o el dominio. Pero en la parte o en la persona que tiende a sentir esta emoción tan fuerte como para llorar ante un jefe, yo ahí me iría por el tema, como dice Adriana, primero hacer un autoanálisis de que por qué cuando ese jefe me regaña, yo siento esa emoción, ¿no? O sea, no creo que sea el jefe, creo que va mucho más atrás, con qué lo asocias, qué te hace sentir, porque a lo mejor si tienes una buena autoestima, pues sí, obviamente puedes recibir un regaño de un jefe, sin duda, pero la gestión de tus emociones son las que te van a dar ese autocontrol ante el otro, ¿no? Sí, siempre son heridas, ¿no? Que remueven, heridas que uno tiene, que no ha cerrado, y que bueno, te remueven la herida de a lo mejor cuando tu papá te gritaba, es decir, y poder también tener autoconocimiento y analizar, darte cuenta, no, este no es mi papá, este es un señor que yo lo conocí ahora accidentalmente, es mi jefe, es una relación temporal de la vida, y no es mi papá. Entonces, si yo puedo darme cuenta de que no es mi papá, no es mi mamá esa señora que me grita, entonces puedo bajar la carga emocional. Este señor es Juan Pérez, yo lo tengo de jefe, bueno, obviamente lo tengo que respetar sus indicaciones, y si él me puede de mi que le creo que ya te estamos perdiendo, Adri, otra vez. A ver. ¿Ahora? Bueno. Te oyes como un poco cortada. Pero bueno, mientras, yo sé que creo que me escuchas bien y quiero leer algo que nos dice aquí Arturo. Dice, ahora, me parecería obvio, pero ¿cómo identificar las emociones? Dice, muchas veces no se puede identificar cómo nos sentimos. A veces confundimos si es tristeza, o es enojo, o es dolor, entre otras. Y partiendo de ahí, ¿cómo podemos solucionar los temas que generan esas sensaciones
si no podemos identificarla. Es que precisamente, Arturo, creo que el primer paso que tenemos que hacer todos es saber precisamente qué es esa emoción, ¿no? Creo que muchos sabemos qué sentimos cuando nos enojamos, cuando estamos tristes, hasta, por ejemplo, en coaching, les decía, los talleres que hacemos, los hacemos desde todas las vertientes, ¿no? Hasta de la corporalidad. Y si no me, y quieres saber cómo puedes saber qué es una emoción o otra, es muy sencillo. Tú cierras los ojos y rememora algo triste. Y tu cuerpo se va a poner en una postura muy particular que va a ser diferente al enojo. Entonces, sí sabemos cómo es el enojo, cómo es la tristeza, solo que necesitamos hacernos conscientes de eso. Es como dice Adri, ¿no? Cuando tengo una situación a lo mejor en el día, llegar y escribirla. Y si tú cierras los ojos y haces conciencia de cómo se siente la tristeza, cuando tienes tristeza, de hecho hemos hecho este ejercicio, Adrián y yo, de cómo tu, tu, tu espalda se encorva, ¿no? Un poco, cómo tu vista baja, cómo sientes algo en el pecho, si quieres, cómo te sientes hasta cansado. Esa es como identificas tú, a lo mejor la emoción de tristeza en ti. ¿Qué pasa cuando sientes enojo? A lo mejor estás un poco más parado, te duele el estómago, tu cara se ve enojada, ¿no? Entonces haces ese ejercicio, a lo mejor yo te sugeriría, Arturo, de que hagas un ejercicio corporal de cómo se siente en ti, eh, por ejemplo, el enojo, la tristeza, el dolor, por ejemplo, ¿no? Y vas a ver que tu cuerpo es el mismo, es el libro que puedes leer mejor, ¿no? O escribir, como dice Adriana, escribe y cuando escribas, cuando alguna vez te enojaste, cuando estuviste triste, cuando sentiste dolor, ¿cuáles son las frases que son características en ti, ¿no? Entonces, eso sí nos puede ayudar a empezar a identificar nuestras emociones, porque acuérdense que o sea, hay como una fuente común de esa parte de la emoción, pero también algunos la sentimos muchísimo más fuerte, a lo mejor en nuestra espalda, en nuestro pecho, en nuestro estómago, ¿no? Como dice Adriana. Entonces, sí, es algo súper interesante el poder hacer ese ejercicio de nuestra evaluación de inteligencia emocional, que es lo que vamos a ver la próxima semana en el taller. Este es como un poquito de lo que quisiéramos comentarles que podrían tener como beneficio el tomar el taller de la próxima semana. Uno, saber cuál es mi inteligencia emocional, ¿no? Ahora, a partir de ahí, cómo la voy a gestionar y para qué me va a servir, ¿no? Por ejemplo, dice, mira, está Ruby Sánchez, Magda, gracias, Enrique, que ya se conectaron. Eh, dice Ruby, dice, se nos baja la energía vital, dice, nada nos fluye. Dice, exactamente. Eso también es parte de la inteligencia emocional, ¿no? Como nosotros habíamos hablado en otros temas anteriores y en el taller que hizo Adriana, el de los vampiros energéticos, sí, cuando la emoción es tan fuerte, es como si nos absorbieran toda nuestra energía y Rui, tú que nos escribiste eso, hace el ejercicio de cómo se siente cuando te drenan la energía, ¿no? Te sientes cansado, con sueño, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos pueden ayudar a este tema de la inteligencia emocional, ¿no? Sí hay como varias prácticas que les vamos a dar, varios tips, varias herramientas que damos en los talleres, sobre todo prácticas, algo que pueden escribir y que pueden identificar y practicar. Yo siempre les he dicho que la parte más importante de la práctica de todos los talleres es con nuestra familia, porque es la parte que tenemos mucho más cercana y a veces la que nos cuesta más gestionar. Dice, mira, perdón, Ruby dice, sí, agotada y sin ganas de nada cuando es esa parte de que drena la energía. Claro, claro. Eso porque seguramente su energía fue vampirizada por otras personas o quizás también ella misma tiene
no digo que sea el caso de ella, es un ejemplo, ¿no? Quizás la persona que se siente así es porque también se autovampiriza de alguna manera, eso quería Ujú, decir, a veces no nos damos cuenta de cuidar nuestra energía. Por ejemplo, les doy un ejemplo, yo el otro día, me gusta dar ejemplos prácticos para que se entienda mejor, hice una videollamada con unas amigas que hacía mucho que no hacía y yo con mucho entusiasmo me conecté y estuvimos media hora hablando, bueno, yo callada estaba, hablando sobre el virus, sobre el contagio, sobre lavar la verdura con lejía, con lavandina, y yo la verdad es que cómo se contagiaba el virus, bueno, la verdad es que dije, no, con una excusa me retiré de la reunión porque dije, yo tengo que cuidar mi energía, no me interesa un domingo estar hablando de todo esto, lo mismo yo entiendo que hay gente que está muy alterada por esto, pero cuanto más nos alteremos, más bajamos nuestras defensas. Entonces, ¿qué digo yo? Medios de comunicación, basta, basta, porque realmente no quiero escuchar una hora a un médico que esté hablando de cómo se contagia o de cómo se cura cuando está inventando, cuando todavía no hay nada certero. Entonces, y aparte, no, reducir el consumo de medios de comunicación siempre, siempre cura la energía, siempre, porque todos son accidentes, todos son muertes, y todo se infla, ¿no? Entonces, bueno, no, escuchar música, una música relajadora, no sé, leer un libro, hacer cualquier cosa que te guste, pero no llegar a casa y enchufarte con los medios. Eso también es inteligencia emocional, aunque parezca una tontería. No, no voy a escuchar la tele, ahora no quiero saber la cantidad de muertos. No, sí, esto tampoco es aislarse, porque yo igual después miro el diario y me entero, pero no es esa maquinita continua, repetitiva de bajas vibraciones. Y con uno mismo también cuidarse la energía, digo, cuando hago algo malo, me equivoco o me regañaron, como decíamos recién en el trabajo, como decía una de las chicas, ujú. no castigarme, no castigarme, porque si después me castigo y por qué y por cuánto y siempre me equivoco, eso también es inteligencia emocional. No castigarme, sino decir, bueno, la próxima vez, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué fallé? Si quieren escribirlo, a mí me funciona escribirlo. Fallé en esto y esto. Bueno, la próxima vez mejoraré. Es como si vas a dar una clase de gimnasia. Tengo que mejorar tonificación de músculos. Bueno, en este caso tengo que mejorar, a ver, revisar bien el informe antes de entregarlo, revisarlo 3 veces. Entonces, la próxima vez vas con eso en la mente, no con, ay, si me equivoco de nuevo, ay, qué mal, me van a echar. No, tratamos de hacer, como decimos siempre en coaching, con acciones gestionar y resolver lo que quizá hicimos mal o todos nos podemos equivocar. Y bueno, es una sociedad que a veces no te permite equivocarte, por eso los que aprendemos esto vamos tratando de introducir la inteligencia emocional, que realmente no hay que ser muy inteligente emocionalmente para decir que uno no se puede equivocar. Cualquiera se puede equivocar y de la equivocación se aprende. O sea, Ujú. eso también es otro paradigma que hay que introducir, porque seguimos Exacto. con no te tenés que equivocar nunca. A ver, no somos dioses, tenemos divinidad interna, pero todavía no llegamos A a la ser. perfección. Perdona, Gaby, le quería decir a Arturo, Arturo era que te Sí, sí, preguntó sí. de cómo se distinguen las emociones, era Arturo, ¿qué tal? Quería decirte que las emociones también, todo lo que te dijo Gaby es perfecto y yo quería agregar que la expreses, que cuando sentís algo, expresalo, andate a un rincón sin dañarte, expresá lo que quieras hacer, no sé, querés llorar, querés gritar, como te digo, andate a gritar abajo de un puente si estás en un departamento y no podés gritar, o también agarrar almohadones, pegarlos contra la cama, o sea, descarga todo eso que tenés adentro. Y yo creo que cuando descargues, al rato te vas a dar cuenta qué emoción tenías. Si era bronca, ira por lo que te dijeron y no reaccionaste, frustración. Vos descargás, sin hacerte daño y sin hacer daño a nadie, por supuesto. Por eso están los cojines, ¿no? Los Sí. almohadones, los cojines. Otras técnicas. Otras técnicas. Mira, Telma nos dice, reconozco las emociones, pero no controlo las reacciones. Y eso efectivamente es parte de la inteligencia emocional, porque yo les decía, una es identificarla, ¿no? Otra es
qué lleva esa emoción, cómo se gestiona y obviamente qué voy a hacer con esa emoción, cómo la voy a manejar esa emoción, ¿no? Para, efectivamente, para tener una buena reacción, que era lo que yo les decía hace rato. Uno de los beneficios de conocer nuestra inteligencia emocional es tomar buenas decisiones y tener una reacción, digamos, positiva ante esa emoción que nació, ¿no? Por eso ahora que dice Gaby, tomar buenas decisiones, también les hago acá un apunte. Cuando uno está alterado emocionalmente, no tomar decisiones en ese momento, esperar a equilibrarse. Esas decisiones tomadas en caliente muchas veces después nos arrepentimos. Cuando ya nos enfriamos, decimos, no, yo en vez de hacer eso tendría que... Y allá, ahí empiezan los pensamientos distorsionados, porque ya no se puede volver para atrás, ¿no? Exacto. Entonces, no tomar decisiones así en caliente, sino relajarte, expresar todo, como te decía yo, por tu cuenta o adelante del otro, si te lo permite. Y después, cuando estás más equilibrado, agarra un cuadernito y fíjate si esta decisión te conviene, cuáles son las ventajas, las desventajas, y la tomo o no la tomo, pero ya la tomo más racionalmente, no con el corazón solamente. Exacto. Mira, Ruby dice, nos escribe Sí, totalmente, ser conscientes de nuestros pensamientos y aquí le estamos dando el poder. Exactamente, es también ese tema, ¿no? El que nosotros podemos autogestionar y tener el control de esa situación. Primero sabiendo cómo es esta emoción, por qué sí. siento esto y como dice Adriana, o sea, bueno, ¿qué voy a hacer con esto y cómo voy a reaccionar? ¿No? Pero ya en, ya saliéndome de esa situación que generó la emoción. Claro, claro, porque acordate que a lo mejor, como decíamos antes, esa emoción no se refiere a la pelea que tuviste con tu jefe solamente, sino que atrás de eso hay otra herida que vos venís trayendo, que a lo mejor vos te vas, no lo ves más a tu jefe, pero esa herida y ese conflicto anterior lo seguís teniendo. Entonces hay que hacer una discriminar, en este caso se discriminar bien qué emoción tenés y a quién responde tanta carga emocional, si es a la situación actual o a una situación pasada. Y ahí podés tomar mejor una decisión. Exacto, pues esto es básicamente lo que queríamos compartirles el día de hoy. ¿Qué temas vamos a ver en el taller de la próxima semana? Les decía que es la inteligencia emocional, obviamente un poco más profundo, cuáles son los tipos de inteligencia emocional que hay, trabajar sobre cada uno, evaluar, hacer una pequeña evaluación para saber cómo somos, cómo estamos, eh, gestionar herramientas con ustedes sobre la parte de cómo gestionar estas emociones desde la conversación, desde el cuerpo, desde la emoción que tengo que Uh -huh, trabajar, ¿no? uh -huh. Entonces, esto es lo que queremos compartirles de la próxima semana. Esperemos que los que se unieron hoy a la charla nos puedan acompañar en el taller. La verdad es que es muy Ojalá que enriquecedor, sobre todo compartir todas nuestras experiencias y hacer los ejercicios, ¿no? Porque lo que les uh -huh. decimos Adriana y yo, todo lo que les queremos compartir en estos talleres es para que lo practiquen y lo ejecuten en sus casas y en sus trabajos para poder tener nuestro propio desarrollo personal y humano mucho más adelantado, ¿no? No sé, Adriana. Les quiero agregar que lo vamos a hacer por Zoom, con Uh-huh. cámara y micrófono, si ustedes quieren. Si no quieren prender la cámara, no hay problema. Pero, o sea que justamente lo que dice Gaby, nos vamos a centrar en los casos que ustedes planteen para que sea personalizado, que no quede como una cosa teórica, uy, qué fácil que es recuperar la inteligencia emocional, porque no es fácil, es un aprendizaje y bueno, queremos hacerlo personalizado. Así que ojalá que nos puedan acompañar, después les vamos a mandar el link definitivo del taller. No, va a ser un costo acomodado, como siempre, adecuado. Y qué más, y bueno, y que lo compartan si pueden con sus amigos, con sus compañeros de la oficina, con quienes sea que ustedes piensen que lo puede llegar a necesitar. Y gracias por estar ahí. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Ah, bueno,
El horario es a esta misma hora, 12, generalmente los hacemos 12, 12 y media. ¿Por qué? Porque ahora sí que como suena como comercial, pero gracias a su preferencia, tenemos varias personas que nos acompañan de diferentes países. Entonces acomodamos a un horario a que sea cómodo para México, para Argentina, para Uruguay, para España. Entonces, generalmente los talleres que damos son a las 12 o 12 y media. Este lo vamos a dar Hora a la México. hora México, que es a 12:30 puede ser. 12:30. Gaby, ¿podrá ser 12:30? Ujú. Porque acá Sí, en sí, sí. Argentina es mejor 14:30, porque por ahí están almorzando Sí, más temprano. sí, sería Bueno, 12 y media hora de México y hora. 14:30 hora Están en de Argentina. Argentina. Y ahí es 18:30 de de España España. y de Tijuana son 3 horas menos que vos. No, 2 horas Dos, ¿no? menos, diez Sí, treinta de la mañana. sí. Porque tengo Entonces, mucha gente de Tijuana. Ah, perdón, y Colombia, que está Ruby, saludos Ruby y su sí, sí, sí. gente. Perdón, igual que México, está 12:30 Colombia. 12:30. De todos modos, en el post que Sí, lo publiquemos, ponemos todo ahí, sí. ponemos los horarios y ya, para que puedan agendar, hacerse ese espacio. El taller no es muy largo, pero es muy práctico, que es lo que Ujú. nosotros tenemos como objetivo, ¿no? Muchas gracias a todos por Gracias. conectarse el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado en el taller. Esperemos que ahí nos puedan acompañar todos. Y Una gracias, Adri. cosita, Sí, puede decir, si me parece importante, si alguno quiere poner en Facebook, debajo de Talento Coaching, Talento Coach, qué temas quisieran tocar en próximos talleres, qué temas les preocupan, qué temas de la psicología, del coaching quisieran tocar, también nos viene bien, así armamos talleres a la ujú. medida de la gente que nos sigue. Así que muchas gracias, nada más. Ok, Chao, perfecto. Muchas gracias, Adri. Nos vemos el sábado nos y vemos. gracias a Claro, todos los que se conectaron el día de hoy. Esperemos que este poquito de información que hayan visto hoy les sirva para poder desarrollar su inteligencia emocional y que nos acompañen el próximo sábado para trabajar mucho dale. más este tema. Gracias, chicos, y que tengan una buena tarde el día de hoy. Bye. Bye.